Muy buenos días a todos y gracias por conectar con nosotros en este culto virtual esta mañana. Y vamos a estar en el libro de Salmos esta mañana para la lectura, el Salmo 84, vamos a leer juntos. Este salmo enfatiza el gozo del creyente cuando está en el templo del Señor, en la casa del Señor, y eso nos pone a pensar en el día cuando vamos a poder una vez más estar reunidos en el punto de nuestras reuniones en el templo para adorar a nuestro Señor todos juntos. Por mientras estamos en casa y gracias a Dios por la tecnología que tenemos para poder publicar así los cultos virtuales. Mientras leamos este salmo, enfocamos en el gozo de estar en la casa del Señor. Salmo 84 esta mañana, vamos a leer todo el capítulo. La Biblia dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». Pues espero que Dios agrega su bendición sobre la lectura esta mañana. Y vamos a continuar ahora cantando alabanzas al Señor. Y viene el hermano Joash con parte de la familia Mortenson otra vez para guiar la alabanza esta mañana. Buenos días, hermanos, aquí estamos de regreso para cantar con ustedes. Vamos a comenzar esta mañana con el coro del año, Por Siempre y Siempre. Cantan los cielos tu gloria, Señor, tiembla la tierra ante tu voz, eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación, calmas tormenta y tempestad, con tu poder y autoridad, y tu palabra renueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor, glorioso Salvador? Eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre eres Rey. Las naciones caerán a tus pies, declarando tu gloria y poder. Exaltamos tu nombre por siempre y siempre. Amén. Qué bonita esa canción que habla acerca de nuestro gran Dios y que nos dice que debemos alabarlo por siempre.
Pues vamos a seguir con el himno 468, Hallé un buen amigo, y les voy a animar que piensen en la letra que estamos cantando y canten las canciones con convicción, por favor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela en la tristeza, me quita toda afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, y es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Grandes cosas ha hecho Cristo para nosotros. Vamos a seguir con el himno 429, Cuán grande amor. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja para mi lado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Amén. Cuán grande el amor de Cristo para nosotros. Cuán grande. Pues vamos a seguir con el coro Señor te necesito, y en esta canción estamos reconociendo que nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Tal vez pensamos que tenemos éxito en algo o somos buenas personas, pero si nos quitamos la soberbia, reconocemos que Cristo, realmente necesitamos Cristo en todo lo que hacemos para tener éxito, para llegar a ser justos ante Dios. Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor,
hecho estoy, solo tú podrás guiar. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a agradarte, Dios, cuando viene tentación. Y cuando caigo, yo caeré en ti. Esperanza tú me das. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Amén. Ojalá que todos podamos decir que realmente necesitamos al Señor. Pues vamos a seguir con el último coro esta mañana, solo en Jesús. Solo en Jesús espero yo, Él es mi luz, fuerza y canción, el fundamento de mi fe, firme sequía y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, con el temor se alejará, mi fiel Señor, consolador, en el amor de Cristo estoy. Solo en Jesús que se entregó, Dios habitó en debilidad, un don de amor y de verdad, solo el desprecio recibió, y en esa cruz cuando Él murió, Jehová el Señor lo quebrantó, fue mi pecado el que cargó, para que viva yo murió. Su cuerpo sepultado fue, luz del mundo en oscuridad, de pronto el glorioso ya, y entre los muertos se elevó, en su victoria mi Señor me rescató de maldición, pues suyo soy y mío es Él, comprado por su sangre soy, libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo dirige mi existir, nadie podrá ni Satanás arrebatarme del Señor, hasta que Él venga pueda yo, firme en Jesús yo estaré. Amén. Gracias por cantar esta mañana. Bueno, les
les invito a que tomen sus Biblias esta mañana y vamos al libro de Lucas y el capítulo 13. Lucas y capítulo 13. Una de las preguntas que recibo frecuentemente en estos días es el ¿por qué? ¿Por qué permite Dios lo que está pasando en este mundo? ¿Por qué están sufriendo tantas personas y muriendo tantas personas en el mundo? ¿Por qué? Y es una buena pregunta, y muchas veces las tragedias y cosas que suceden en el mundo, desastres, catástrofes, pues generalmente provoca preguntas así como ¿por qué? Vamos a leer en Lucas 13 que personas llegaron a Cristo básicamente con la misma pregunta. Entonces vamos a ver en Lucas 13 lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer versículos 1 al 9 esta mañana para comenzar. Lucas 13, versículos 1 al 9 dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 6 dice: Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces vamos a enfocar esta mañana en el momento en que estamos viviendo y ¿cuál sería la respuesta correcta hacia lo que está pasando? En este contexto, dice capítulo 13, versículo 1, que algunos llegaron a Cristo durante este mismo tiempo. Entonces es importante establecer el contexto de lo que está pasando. Todo el capítulo 12 está dando una enseñanza del Señor Jesucristo. Versículo 1 dice: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, y después sigue una lista de cosas que Jesús estaba enseñando, principalmente a sus discípulos, pero también a la multitud, y la Biblia relata que son millares que están siguiendo a Cristo para oír lo que Él tenía que decir. Él toca temas en este pasaje en cuanto a el temor que el hombre debe de tener hacia Dios. Habla de la soberanía de Dios y la capacidad de Dios para cuidar a los suyos. También él menciona en Lucas 12 la necesidad de confesar a Cristo públicamente sin temor. También está hablando de otros asuntos en todo el capítulo 12. Entonces todo es el contexto de nuestra historia ahora en Lucas 13. Y antes de comenzar capítulo 13, Jesús está hablando acerca de la necesidad de estar preparado para el día de juicio. Estar preparado para la venida del Señor. Mire lo que dice en Lucas 12, versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, dice la Biblia, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Él está hablando de tantos temas y Él está llegando a este punto de decir, deben de estar preparados porque
todo esto va a terminar. Viene la venida del Hijo del Hombre un día y entendemos esto como el fin del siglo presente, cuando Dios va a establecer un reino y después viene el juicio. Entonces, Él está en eso cuando algunos llegaron a Él para hablar de unas tragedias que estaban pasando. Cosas que estaban en las noticias en esta parte del mundo y querían comentar o querían escuchar comentarios de Jesús sobre lo que estaba pasando, las tragedias en el mundo. Miren lo que dice Lucas 13, versículo 1. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces llegan a Jesús y tal vez comunicando y comentando sobre lo que Jesús estaba enseñando y hablan de una tragedia que sucedió en esa parte del mundo con unos galileos. Entonces no tenemos relato histórico ni detalles históricos acerca de este evento, solo lo que se escribe aquí en el Evangelio de Lucas, pero aquí podemos deducir algunas cosas. Habla de Pilato. Pilato era el gobernador romano en esa región de Judea. El título oficial de él era prefecto de Judea. Los prefectos manejaban unos 500 a 1000 soldados romanos para mantener la orden en el territorio donde estaban gobernando. Entonces Pilato gobernaba en esa región como prefecto desde 26 años después de Cristo hasta 36 años después de Cristo. Y unos historiadores que hablan acerca de Pilato y la relación que tuvo con los judíos refleja que él no tuvo una buena relación con la gente en su territorio. Pilato era un déspota cruel en muchas maneras. Él una vez intentó sacar dinero de la tesorería del templo de los judíos para poder pagar para una mejoría en infraestructura en Jerusalén. Entonces eso causó caos y turba entre los judíos y Roma por las acciones de Pilato. Una vez cuando Pilato estaba visitando a Jerusalén desde su palacio, los judíos querían protestar su venida. Entonces Pilato mandó que algunos soldados se disfrazaran como gente común y corriente y ellos se mezclaban entre la multitud, y cuando la gente comenzó a gritar y protestar contra Pilato, los soldados romanos se rebelaron y con garrotes comenzó a pegar a la gente y algunos murieron en eso. Entonces, solo para establecer que no hay buena relación entre Pilato, el gobernador, y la gente de Jerusalén y Judea, su región donde él gobernaba. Entonces, dice aquí que algo pasó entre unos galileos. Galilea es en la parte norte de Israel y habla de dar sacrificios. Entonces probablemente, no tenemos detalles históricos de este evento, pero probablemente personas de Galilea estaban visitando a Jerusalén durante la fiesta de los judíos de la Pascua y ellos llegaron para dar sus sacrificios en el templo. Decimos que probablemente durante la Pascua porque en ese tiempo la gente común pudo dar sus propios sacrificios. En todas otras ocasiones tenían que tener el sacerdote para hacer ese trabajo. Entonces menciona que Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos la sangre de los galileos. Entonces puede imaginar lo que está pasando. Es una tragedia, es un ejemplo de crueldad y tragedia de seres humanos contra otros seres humanos. Pilato mandó a matar a estos galileos por alguna provocación, y mientras ellos estaban sacrificando animales en adoración a Dios, Pilato mandó que
los matase y así la sangre de la misma gente ofreciendo a Dios fue mezclada con la sangre de sus sacrificios. Entonces, puede imaginar la tragedia que está pasando aquí, la atrocidad de Pilato, y es un ejemplo de una tragedia de seres humanos contra otros seres humanos, y eso sucede. También Cristo menciona otra tragedia que estaba pasando en el mundo antiguo, el presente de los oyentes. Dice en el versículo número 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Entonces él menciona otra cosa. Los oyentes mencionaron lo de Pilato, que de ellos, ¿verdad?, en respuesta a la enseñanza de Jesús en cuanto a estar preparados porque viene el día de juicio. Ellos están hablando de qué tal lo que pasó con estos galileos, y Jesucristo menciona otra tragedia. Dice, ¿y qué tal los que murieron cuando una torre cayó encima de ellos? Otra vez no tenemos el relato histórico de este evento, solo lo que se escribe aquí en los evangelios, pero se supone que o en construcción de una torre, ahí por el estanque de Siloé, o tal vez era una torre que ya existía y colapsó, pero algo sucedió que 18 personas, se supone que personas inocentes, personas que no provocaron lo que pasó con la torre, ellos murieron. Entonces Cristo está hablando de otra tragedia. Entonces, ¿qué debe de ser la respuesta de los seres humanos a las tragedias que suceden en este mundo? Nosotros vivimos en un mundo donde hay tragedias que suceden. Uno puede pensar en varias cosas. Puede pensar en terremotos que infligen su daño y matan a personas. Puede pensar en huracanes. Puede pensar en el tsunami que azotó a Asia hace varios años atrás. Puede pensar en la plaga y la enfermedad que está circulando en el mundo en el día que estoy predicando esto. Accidentes, balas perdidas. O sea, vivimos en un mundo donde a cada rato suceden tragedias grandes y pequeñas, y muchas veces la gente tiene sus suposiciones por qué está pasando lo que está pasando. Y Jesús tiene una respuesta para momentos de tragedia. Tal vez usted está preguntando ahora mismo, ¿qué está haciendo Dios durante este tiempo de coronavirus? Jesús tiene una respuesta para momentos de tragedia, pero le voy a decir, la respuesta no es para explicar el por qué sucedió la tragedia. Dios no tiene que dar respuestas a nadie. No es para dar la lógica de por qué murieron personas inocentes desde nuestra perspectiva, sino la respuesta de Jesús es para que los que vivan, los que están vivos en el momento todavía, para que ellos, observando lo que está pasando en el mundo, observando las tragedias que están pasando, la respuesta de Él es cómo debemos nosotros responder cuando observamos tragedias en este mundo. No pidiendo explicación de Dios de por qué, sino cómo debo yo responder ahora en estos momentos de tragedia. Cuando yo observo una tragedia, un accidente, un desastre natural, ¿cuál debe ser mi respuesta hacia la tragedia? ¿Qué debe de hacer el ser humano cuando mira que tragedia ha tocado a otras personas? El tsunami que sucedió, que mencioné, el tsunami que sucedió a finales de 2004. Yo recuerdo bien, viendo las noticias, cientos de miles de personas murieron. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta
a eventos así. El crisis en que estamos viviendo ahora, más que 150,000 personas han muerto por el coronavirus hasta la fecha de hoy en 160 países diferentes. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta hacia la tragedia que estamos viendo? ¿Qué debe ser la inclinación de los seres humanos que tienen vida todavía, viendo que estas tragedias no son las últimas que van a pasar? Esta es la respuesta que debemos tener. La respuesta que debemos tener es asegurarnos que estamos en una relación correcta con Dios. Cuando estas personas tocaron el tema de una tragedia, cuando estas personas oyeron que Jesús mencionó otra tragedia, Él dio una respuesta, y la respuesta es: debe de asegurarse usted que usted está bien con Dios. No debemos pensar en aquellos víctimas. No debemos buscar respuesta de lo que sucede y pedir el por qué, sino nosotros, observando estas cosas, debemos ponernos a cuentas con Dios. Debemos estar atentos. Entonces, este momento, en otras palabras, este momento que estamos viviendo ahora, este momento de coronavirus, este momento es un regalo de Dios, porque Él está demostrando que la gracia de Dios está disponible todavía para nosotros y debemos aprovechar. Debemos aprovechar el momento en que estamos viviendo. No tenemos que tener respuestas de Dios de por qué. No tenemos que buscar la lógica en por qué algunos mueren y otros no. Debemos analizar nuestra propia vida y debemos asegurar que estamos bien nosotros con Dios. Mire lo que dice Lucas 13 otra vez en versículo 1. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces, Él está preguntándoles: ¿ustedes suponen que hay una distinción entre aquellos que murieron y aquellos que no murieron? Luego Él dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, hablando de la relación con Dios, si no os arrepentís, si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Versículo 4, o aquellos, 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente, dice Jesucristo. Entonces, Él está tocando el tema de tragedias, pero en vez de dar respuesta de por qué sucedió a aquellos, Él vuelve a dirigir todo hacia los oyentes. Él dijo: no importa si qué pasó ahí, o si ellos eran dignos de muerte o no dignos de muerte, inocentes o malos. Nosotros debemos poner atención a nuestra relación con Dios cuando miramos estas cosas. Al observar o vivir momentos trágicos, cada ser humano debe de hacer un análisis. ¿Por qué suceden tragedias? Seres humanos suponen cosas y diferentes personas tienen diferentes opiniones. Podemos ver la suposición aquí de la gente oyendo. Mire lo que dice. En la respuesta de Jesús miramos implicación de lo que ellos estaban suponiendo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores?
Hay algunas personas que, y los judíos históricamente pensaban así. Algunas personas creen que la tragedia que sucede es resultado del juicio de Dios. Por un pecado de ellos sufrieron, entonces están bajo el juicio de Dios por la tragedia que sucedió. En el libro de Job miramos este tipo de pensar. Cuando Job estaba hablando con sus amigos en diálogo, uno de los amigos de él dijo en Job capítulo 4 versículo 7, ¿qué inocente se ha perdido? En otras palabras, ¿cuál inocente sufre? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? El amigo de Job estaba diciendo, Job, hay que analizar su vida. Este es el juicio de Dios. Pero recuerda el comentario de Dios acerca de la vida de Job en el primer capítulo. Habla de Job como un hombre temeroso de Dios y recto en sus caminos. Entonces, no era por algún pecado en la vida de Job, sino Dios permitió que Satanás lo pusiera a prueba para demostrar la clase de fe que tuvo Job. Entonces, este tipo de pensamiento también se ve en el Nuevo Testamento. En el libro de Juan y capítulo 9 hay un relato de Jesús y sus discípulos caminando y miraron a un hombre ciego en el camino. Y uno de los discípulos le preguntó a Jesús y dijo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Esto o este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces automáticamente la suposición era, alguien ha de haber pecado en la vida de este hombre, o los padres o él, y él nació ciego por el pecado de alguien. Hay muchas personas hasta en el día de hoy que creen que cada tragedia, cada catástrofe es directamente resultado del juicio de Dios sobre el pecado. Y no les digo que no hay a veces cuando Dios disciplina de esta forma o Dios manda algo para castigar el pecado, pero no podemos decir que siempre es así. Hay veces cuando Dios está haciendo otras cosas y ¿quién conoce la mente de Dios? Solo Él sabe. Algunas personas, en vez de culpar a pecado por la tragedia, ellos miran la tragedia y dicen, no puede existir Dios. Dios no existe porque mire la maldad que está pasando. O si existe Dios, no es todopoderoso porque no está parando la tragedia. O si existe Dios, no es bondadoso porque está permitiendo la tragedia. Y muchas personas cuando miran situaciones, tragedias, inocentes muriendo porque una torre colapsó sobre ellos, personas quienes reciben maltrato y abuso civil de derechos civiles, piensan o es por el pecado o no hay Dios o qué está pasando. Pero déjenme hablar de la realidad. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Personas buenas sufren a veces, como por ejemplo la vida de Job, que ya mencionamos. Hay momentos cuando desde nuestra perspectiva, gente buena, entre comillas, desde nuestra perspectiva, gente buena sufre. Y hay otros casos donde personas malas, entre comillas, desde nuestra perspectiva, gente mala gana en la vida, tienen victoria, tienen éxito en la vida. En el libro de Salmo y versículo 73, el salmista estaba luchando con esto. El salmista miraba cosas en la vida y él no entendía, no comprendía lo que estaba pasando. En Salmo 73:3, él dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista estaba viendo que algunas personas impías, ¿verdad? Personas que no tienen temor a Dios, ellos tuvieron prosperidad. Y dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, tienen buena salud, no pasan trabajos como los otros mortales,
ni son azotados como los demás hombres. Entonces el salmista estaba diciendo, ¿qué pasa, Dios? La gente buena tiene que tener prosperidad y la gente mala tiene que tener castigo, ¿verdad? Y sufrir. Pero no es así. La realidad no es así en este mundo. De hecho, la bondad de Dios se experimenta por todo el mundo. Tanto la gente buena que llamamos nosotros y la gente mala. Pero la verdad es que no hay justo ni aún uno. No hay gente buena, por decirlo así. Todos han quebrado la ley de Dios. Todos han pecado contra Dios. Mateo 5:45 habla de la bondad de Dios. Sobre todo dice, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nosotros ponemos a la gente en categorías: malo, bueno, justo, injusto. Pero Dios dice que el sol sale sobre todos, la lluvia viene para todos. Entonces todos han experimentado la bondad de Dios. Y la bondad de Dios nos dirige hacia arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios sobre los buenos y los malos, sobre los justos, sobre los injustos, todos han experimentado la bondad de Dios. Hasta ver la fragilidad del hombre en estos días nos ayuda a entender que Dios es bueno. Él está ayudándonos dirigir nuestras atenciones a alguien arriba, a donde podemos hallar estabilidad. La bondad de Dios nos guía, nos dirige hacia arrepentimiento. Pero le voy a decir, también la tragedia, uno de los propósitos de la tragedia es guiarnos hacia el arrepentimiento. Cuando Jesús estaba hablando con estas personas, estos millares que le están siguiendo, Él dice 2 veces, dice en el versículo 3, antes, si no os arrepentís, si no haya arrepentimiento en su vida personal, todos pereceréis igualmente. Versículo 5 dice lo mismo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Jesús, en otras palabras, está diciendo a sus oyentes, esto que pasó, la tragedia, no voy a comentar sobre el por qué, si era pecado o qué, pero usted debe de asegurar que tiene una buena relación con Dios. Cuando miramos tragedia, es para guiarnos hacia una buena relación con Dios. El propósito de la tragedia es guiarnos al arrepentimiento a Dios. Todos de nosotros somos pecadores. Todos de nosotros merecemos castigo eterno. Y nuestra pregunta no debe de ser ¿por qué pasó aquella tragedia a ellos? Sino ¿por qué no me pasó la tragedia a mí? ¿Por qué estoy vivo yo todavía? ¿Por qué tengo vida todavía? ¿Por qué estoy respirando yo todavía? Debemos observar la tragedia que sucede y responder, gracias por otra oportunidad para reflejar y analizar mi vida. Mi temor es que en estos días de coronavirus vamos a perder la oportunidad, el momento de alinear nuestras vidas con Dios. Yo recuerdo bien el 11 de septiembre de 2001, después del ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York y otros sitios en Estados Unidos donde terroristas hicieron mucho daño y miles de personas murieron. Y yo recuerdo que en estos domingos después de la tragedia, las iglesias llenas de personas buscando
a Dios y reflejando en su vida frágil y personas que no tenían religión, estaban hablando de Dios y orando. Pero pocas semanas y meses después, cuando miraron que todo se tranquilizó y todos estaban bien y en comodidad otra vez, volvieron a sus rutinas sin considerar a Dios, sin volver a la iglesia, sin seguir orando y buscando a Dios. Y mi temor es que pasando por este momento que no vamos a sacar el provecho, debemos analizar nuestras vidas y ver lo que está pasando con otros y decirle: Dios, has tenido misericordia de mí. ¿Qué tengo que hacer para responder a ti? Solo por la misericordia de Dios no estamos en la misma posición. En el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, el profeta dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es la fidelidad de Dios. Entonces, la tragedia es algo que está llamando la atención. Algunos de ustedes tienen automóviles y pasan manejando. Hay unos indicadores en el tablero del carro para ayudarnos cuando se necesita atención el carro. Y uno ignora el indicador a su propio peligro. Tal vez usted ha visto indicadores como los que están en la pantalla señalando que hay que revisar el motor o hay que revisar el aceite. Uno que ignora las señales, sea problema grave o sea un problema leve, debe de poner atención a los indicadores. Y cada vez que hay una tragedia, cada vez que algo sucede que sacude este mundo, sacude las familias en este mundo, debemos poner atención a ese indicador. Estamos viviendo en los últimos tiempos, podemos decir. No sabemos cuándo viene el Señor, no podemos poner fecha en cuándo viene el fin de tiempos, pero sabemos, desde que vino Jesucristo, cuando Él como Hijo de Dios vino a este mundo, Él arrancó un tiempo que se conoce como los tiempos de los gentiles. Los judíos rechazaron a su Mesías, entonces hay ahora un tiempo de gracia, la edad de la gracia, el tiempo de los gentiles. Y este tiempo es un tiempo de gracia, pero viviendo en un tiempo de gracia hay que entender que ese tiempo de gracia va a terminar un día y vamos a llegar ya al fin. Entonces, estas cosas que estamos viendo, terremotos, tornados, huracanes, coronavirus, todo lo que estamos viendo, debemos estar analizando cómo está mi relación con Dios, cómo está la relación con Dios de mi familia. Debemos hablar de arrepentimiento. La Biblia habla de arrepentimiento. Hay que arrepentirse, dice Jesucristo. Arrepentimiento es un cambio de actitud y acción. Arrepentimiento es un cambio de actitud y acción. De una postura de pecado hacia Dios a una postura de sumisión y obediencia. Cuando hablamos de arrepentimiento, tiene que ver con un cambio de opinión que resulta en un cambio de dirección, cambio de acciones. Entonces, arrepentimiento es un cambio de actitud y acción. Usted no puede decir: no, yo me arrepiento de haber hecho esto y volver a hacerlo, porque eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud, ponerse de acuerdo con lo que enseña Dios, que resulta en un cambio de acción. Y vamos a hablar de la necesidad de aún los cristianos de arrepentimiento. Pero
nosotros entendemos que arrepentimiento, esa palabra significa un cambio de actitud y acción desde una postura de pecado hacia Dios a una postura de sumisión y obediencia. Santiago habla de este tipo de cambio en la vida de uno. En Santiago y capítulo 2 voy a leer unos versículos aquí. Santiago 2 y versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y hay que entender, habla de esta clase de fe. La clase de fe que no tiene obras. La fe es la única cosa que aplicamos nosotros a nuestra salvación. Tenemos fe en Jesucristo, pero hay que entender que la fe en Cristo produce obras de justicia. Entonces, el autor aquí dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Esta clase de fe? La respuesta es no. Esta clase de fe no salva porque no es una fe genuina. La fe genuina tiene obras. Mire el versículo 17, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe es, la salvación es por fe, no por obras, pero la fe genuina produce obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Entonces, hablando de arrepentimiento, hay una necesidad de arrepentimiento. En este mundo hay una vida útil corta. La vida, hay una fecha de vencimiento. Este mundo va a terminar. Estamos en cuenta regresiva hasta el día del Señor. Entonces cada persona, cada ser humano debe de analizar su vida y asegurar que está bien con Dios. Arrepentimiento número 1 es necesario para salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. El ministerio de Juan el Bautista enfatizaba el arrepentimiento. Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, fe que tiene obras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios pues puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aún Juan el Bautista estaba predicando que el tiempo es limitado. El tiempo es limitado. Hay que arrepentirse, hay que tener frutos dignos de arrepentimiento. No estar hablando acerca de Dios y tener lenguaje espiritual y lenguaje religioso, sino frutos dignos de arrepentimiento. Una vida que demuestra una actitud diferente hacia Dios, acciones diferentes hacia Dios, de no andar en desobediencia, sino en sumisión y obediencia. El mensaje de Jesús también enfatizaba arrepentimiento. Lucas 5:32. Él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba usando las tragedias que pasaron en el Medio Oriente, en Judea. Él estaba usando estos para decirles: tiene que arrepentirse. Tiene que asegurar que su vida está en línea con Dios. Tiene que cambiar su actitud. Tiene que cambiar sus acciones. Y entendemos nosotros que cuando Cristo murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, Él compró
nuestra redención con su sangre. Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, Él es nuestro sustituto. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, nuestra vida pecaminosa, y aceptar a Cristo por fe. También en el ministerio de los apóstoles, después de Cristo, después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo, los apóstoles enfocaron en arrepentimiento. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba enfatizando la necesidad de un cambio, dar vuelta, ir en otra dirección, dejar su pecado, su vida pecaminosa y tomar a Cristo como su Salvador, poner su fe en Él. Y le voy a decir, arrepentirse es mucho más que solo renunciar al pecado. No estamos hablando de reformar una vida, tener diferentes costumbres, disciplinarse para dejar algunos vicios. Aceptar a Cristo, arrepentimiento implica dejar para aceptar. Y uno tiene que tomar a Jesús como su Salvador. Uno tiene que tener una perspectiva diferente de Dios. En vez de solo renunciar al pecado, uno tiene que tomar a Dios como un tesoro precioso, como aquel hombre que halló un tesoro en el campo y vendió todo para conseguir ese tesoro, como el pescador que halló la perla de gran precio y vendió todo para conseguir esa perla. Nosotros tenemos que tomar a Dios como nuestro tesoro y renunciar al pecado. Es lo más natural cuando uno ama a Dios con todo su corazón y toda su mente y toda su fuerza y toda su alma. Esa es la idea de arrepentimiento, no solo renunciar a algunos pecados, sino tomar a Dios y amar a Dios. El primer mandamiento, amar a Dios con todo su corazón. Así es el arrepentimiento. Aquellas personas que ahora están orando más y haciendo algunos cambios por el temor de lo que está pasando, no es suficiente. Hay que tomar a Dios como su Salvador, como su tesoro, aceptarlo a Él. Y eso le va a ayudar a renunciar la vida pecaminosa atrás. Esa es nuestra responsabilidad cuando hablamos de arrepentimiento. El filósofo y autor C.S. Lewis una vez mencionó que nosotros, seres humanos en general, nosotros somos como niños ignorantes. Él estaba hablando de niños que son ignorantes y alguien le promete al niño ignorante llevarle de paseo a la playa para vacaciones y en vez de aceptar la oferta se queda en el lodo jugando en el sucio porque ni tiene concepto como niño ignorante lo que es tener un paseo hacia la playa y disfrutar vacaciones ahí en el mar. Y él dijo, nosotros somos demasiado contentos con lo que este mundo ofrece. Somos como ese niño ignorante, sabiendo que Dios ofrece un tesoro de salvación, vida eterna. Su Hijo pagó el precio por nuestra redención y somos como ese niño ignorante sin comprensión de lo que estamos rechazando cuando estamos contentos con lo que este mundo ofrece. Personas viviendo para el momento, para los deseos de la carne, viviendo para posesiones que van a arruinarse un día. Personas que están viviendo para el dinero, personas que se están preocupando por vivir más años. ¿Y cuántos años va a vivir? Si uno vive hasta 100 años es mucho, ahora hasta 105, tal vez 110 por mucho, y ya un día todo va a terminar. Y esto es lo que Cristo quería enfatizar a la gente aquí en Lucas 13. Ustedes están preocupados por lo que pasó a ellos,
la tragedia que pasó a ellos, pero debe de alinear su vida con Dios. El arrepentimiento también es necesario para vivir la vida cristiana. El arrepentimiento es algo que debemos seguir haciendo. Nosotros somos pecadores todavía. Nosotros luchamos con la naturaleza pecaminosa. Caemos en tentación y pecamos. Entonces la persona cristiana tiene que seguir en esta actitud de sumisión ante Dios y obediencia ante Dios, y cuando estamos en pecado, pedir perdón y volver a renunciar al pecado y volver a poner nuestro enfoque en el tesoro que es Dios y pedir perdón. Entonces, no sé dónde está usted en todo esto. Jesús dice, debe de asegurar que su relación está bien con Dios. Hay un día de juicio, viene un fin, un fin de todo, y Él termina usando una parábola para explicar todo. Él dice, tenía un hombre una higuera, versículo 6, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. O sea, lo más normal de una persona que tiene árboles fructíferos es esperar fruto de ellos, esperar que hay fruto del árbol, ¿verdad? No es irracional lo que él está haciendo, pero él encuentra que no hay fruto. Entonces él dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y así termina la parábola. No sabemos cómo termina. No sabemos si el árbol dio fruto el siguiente año, o si el árbol no produjo fruto el siguiente año y tuvieron que cortarla. Pero Jesús está dando una ilustración de la postura de Dios. Cada día que tenemos es un día de misericordia de Dios. La gracia de Dios es abundante y Él está dándonos tiempo para reconocer nuestra fragilidad, tiempo para reconocer nuestra necesidad ante Dios, tiempo para tomar una decisión de arrepentirnos de lo que este mundo tiene y aceptar a Dios o andar en buena relación con Dios. Él está dándonos este ejemplo que así es Dios para con nosotros, paciente, misericordioso. Segundo de Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos llegan al arrepentimiento. Cada día que tengo de otro respiro, cada día que tengo que la tragedia no me pasó a mí, es día de responder a Dios y asegurar que nuestra vida está en línea con Dios. La responsabilidad del individuo es reconocer su fragilidad de la vida y responder a Dios. Si usted tiene vida, tiene tiempo para responder por fe a Dios en arrepentimiento para tener una nueva relación con Dios. Y Dios es paciente, Dios es bondadoso para dar gracia, pero esa gracia un día va a terminar. Viene un fin para todos. Entonces, no desperdicia la oportunidad, el momento en que estamos viviendo. Muchas veces en los funerales donde participo yo les hago entender a la gente escuchando que no podemos hacer nada para la persona que falleció, pero Dios nos ha dado otro día a nosotros para poder analizar y reflejar cómo está nuestra alma con Dios. Cada persona tiene que llegar al momento de arrepentirse de su vana manera de vivir
y aceptar a Cristo como su Salvador. Entender que Dios es el tesoro. Dios es quien dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados. Y debemos dejar todo para aceptar lo que es mucho más precioso que entendemos. Si usted esta mañana está escuchando y nunca ha puesto su fe en Cristo para salvación, debe de hablar con Dios ahora. No espera más tiempo, no se sabe lo que va a pasar. Debe de tomar el momento ahora, mientras Dios está hablando a su corazón, y orar algo así en su corazón. Dios, yo sé que soy pecador. Yo sé que he quebrado la ley de Dios. Yo sé que he fallado muchas veces, en muchas maneras. Soy culpable. Pero yo pongo mi fe en Jesús como mi sustituto. Yo acepto que Él es Dios y Él pagó el precio por mis pecados y solo por Él hay salvación. Y en este día yo tomo a Jesús como Salvador y Señor de mi vida. Cuando uno ora así, de corazón sincero, la Biblia dice, todos los que le recibieron, todo lo que le recibieron a Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después uno tiene una nueva relación con Dios, una nueva postura ante Dios. Vivimos por fe, y cuando hay pecado, pedimos perdón y vivimos con una buena relación, una buena comunión con Dios. No pierde el momento de ver lo que está pasando, las tragedias, y darle gracias a Dios que Él está dando otra oportunidad para ver las señales, los indicadores que nosotros necesitamos poner la atención arriba. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña toda la verdad. Y pedimos, Señor, que aprovechemos el momento en que estamos viviendo, entendiendo que hay cosas fuera de nuestro control, entendiendo que los seres humanos son tan frágiles que ningún país, ninguna potencia mundial, ningún rico, ningún pobre tiene la respuesta ahora contra este virus que está circulando. No tenemos poder contra los elementos, contra desastres naturales. No tenemos la manera de preservar nuestra vida. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios omnipotente. Y entendemos, Señor, que los momentos así de tragedia nos da otra oportunidad para reflejar en lo que es importante y asegurarnos que nuestra relación contigo está bien. Primeramente con aceptar a Cristo como Salvador, y luego vivir una vida por fe, una vida que mantiene una sumisión y obediencia a ti. Sabemos que ese es el reflejo de una fe genuina en uno que persevera hasta el fin. Pedimos, Señor, que personas en estos días se convierten a ti, que acepten a Cristo como su único Salvador, debido a los momentos que estamos viviendo. Esperamos, Señor, que podamos hablar con nuestros vecinos y familia acerca de nuestra necesidad de tener una relación correcta contigo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Gracias por escuchar esta mañana, y vamos a reunirnos otra vez el miércoles, si Dios permite, a las 7 de la noche. Este miércoles queremos contestar algunas preguntas que ustedes tienen. En nuestra iglesia siempre tenemos la costumbre cada mes de por medio tener respuestas a preguntas que las personas me hacen a mí. Entonces, si tiene pregunta, por este medio puede hacer su pregunta, y así vamos a tocar algunas preguntas. No sé si voy a poder tocar a todos este miércoles, pero ponga sus preguntas ahí, y así vamos a poder hablar de las preguntas este miércoles, si Dios permite.